Tenemos a nuestro próximo invitado, es Bruno Rodríguez, estuvo en la ONU representando a la Argentina, por Jóvenes por el Clima, y resulta es una persona joven, obviamente, pero resultó muy interesante el discurso que dio y la movida que están haciendo en la Argentina. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Buen día. Buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a vos por prestarte, por estar. Sabemos que estás muy requerido, por lo menos en las redes sociales te vimos en, no sé, 7, 8, 10 canales, entrevistas de radio, de ¿cómo se llama?, de periódicos, de diarios, así que estás a full. Muchas gracias a vos por atendernos. Bueno, comencemos. ¿Qué es Jóvenes por el Clima? Bueno, Jóvenes por el Clima es una organización que funciona como sede local del movimiento internacional de estudiantes que se movilizan contra el cambio climático. Actualmente lo que hacemos es no solamente organizar movilizaciones en la calle para poder generar una presión social potente a nuestra clase política y tocarlas en el asunto sobre la crisis climática y ecológica, sino que también incidimos políticamente. Incidir políticamente significa juntarse con referentes políticos, con servidores públicos, diputados, senadores, candidatos en un año electoral y comprometerlos con una agenda en defensa del ambiente como un asunto de derechos humanos, de soberanía, de nuestros recursos naturales y también de justicia social. Ok, si te estás moviendo, Bruno, te pido que te quedes quieto porque puede ser que Estoy quieto. Ah, bien, estás quietito. Ok, gracias. Vemos entonces cómo marcha la comunicación y si no, me la volvemos a hacer porque nos interesa tener tu opinión, aparte lo subimos a la página, nos gusta que se escuche bien. Vos decías en una entrevista, que me parece, después te voy a preguntar por dónde pasaste para estar tan preparado, porque se te ve realmente muy preparado. Vos decías en una entrevista que dice que de tu militancia, la militancia parte de las desigualdades sociales agravadas por el avance de la crisis climática y ecológica, que eso es la impronta que Jóvenes por el Cambio Climático en Argentina, o Jóvenes por el Clima en Argentina, le dan, porque es regional y esa es la impronta regional que lo dan. Amplíalo un poquito, porque me resultó muy interesante. Bueno, en este punto me interesa ahondar sobre el contexto de hegemonía que hay en la línea discursiva del ambientalismo en Argentina, en donde actualmente tenemos una forma quizás de hacer activismo, de llevar adelante la causa con la que nosotros queremos romper. Esa forma tiene expresiones muy concretas, esto de promulgar la modificación de nuestros hábitos de consumo y las acciones individuales por sobre la crítica sistémica, o el hecho incluso de no reivindicar un montón de cuestiones que tienen que ver con nuestro contexto latinoamericano. Nosotros en ese sentido nos definimos como una organización, como un movimiento popular y latinoamericanista por sobre todas las cosas. Es ahí donde me parece que hay que poner el foco de atención. ¿Qué significa que sea popular y latinoamericanista? Significa que tenemos en cuenta que al frente de la lucha, al frente del activismo, al frente de cualquier acción en calle que llevemos adelante, tienen que estar los sectores marginados, los sectores que son socialmente más vulnerables, y latinoamericano quiere decir reivindicar, por ejemplo, la lucha de los pueblos originarios por sobre todas las cosas. Bien, clarísimo. Y cuando vos hablabas, por ejemplo, de que hay una cantidad de hectáreas o de, digamos, de que se ha perdido bosque nativo, que tenemos buena legislación, pero que digamos, igual no se aplica, y que esa pérdida del bosque nativo de alguna forma limitó el acceso de los enviá, en este caso, por ejemplo, en Misiones, los enviá guaraní, los pueblos originarios, a la tierra ancestral que ellos dicen que les pertenece. ¿Cómo lo toman ustedes esto? Bueno, para nosotros es una cuestión de derechos humanos. Cada vez que se llevan adelante políticas de desmontes que violan la ley de bosques
se desplazan y se reprimen permanentemente a los pueblos originarios que allí habitan. Y eso no solamente tiene que ver con lo que pasa particularmente con estos grupos, sino también las implicancias que generan a nivel ecosistémico. Cuando perdemos bosques, perdemos captadores naturales de dióxido de carbono. Cuando perdemos bosques, incrementamos la posibilidad de que se generen inundaciones en esas zonas. Y eso después se traslada a pérdida de hábitat en general, a pérdida de viviendas, a catástrofes ambientales que son netamente sociales. Entonces, en ese sentido, me parece que es importante tener una crítica hacia cómo el Estado históricamente, independientemente del gobierno, no vino implementando una ley que es muy importante. ¿Qué es la ley de? La ley de bosques. La ley de bosques no se implementa. O sea, ¿cómo es este tema? ¿Está tratada en el Congreso y no tuvo implementación? ¿O está tratada, pero no. Se implementó, pero los gobiernos no la aplican? Está completamente tratada, no recibe el presupuesto, o sea, en provincia y en nación está el problema. En las provincias que no se implementa, pero también en nación que no designa las partidas presupuestarias que se especifican muy taxativamente en la ley de bosques. Si no me equivoco, creo que se destinan actualmente 10 pesos por hectárea. Claro, nada, no se puede hacer nada. Nada, y además también tenemos que hablar sobre la criminalización de las empresas que desmontan. A ver, ¿cómo es eso? Que vayan en cana. Actualmente, por ejemplo, se aplican multas, algo muy simbólico, un seguimiento, un apercibimiento económico. Tiene que ser un delito ambiental deforestar en zonas que no están habilitadas. Y un delito ambiental implica, justamente lo que tiene que generar son implicancias penales. A ver, pongámoslo en contexto esto que decís. Supuestamente tenemos 11 años para cambiar la forma en que consumimos, la forma en que tratamos al planeta, nuestras prácticas industriales, medioambientales. O sea, por eso vos decís, mirá, me parece que hay que hacer un cambio y si esta gente deforesta, que vayan en cana. 11 años, ¿es así? Sí. Bien. ¿Cómo fue tu experiencia en la ONU? Bueno, fue una experiencia muy importante el hecho de haber trasladado no solamente las problemáticas que se sufren en materia climática y ambiental en Argentina, sino también las que estamos padeciendo a nivel regional, a nivel Latinoamérica, porque el único disertante en ese panel de intervenciones latinoamericano fui yo. Uh-huh. Pero también estuve muy enojado con los medios de comunicación posterior a esa intervención, porque se produjo un levantamiento mediático que personificó demasiado la causa bajo mi figura, y aparece en las cámaras simplemente cuando un pibe de clase media porteño con acento británico da un discurso en Naciones Unidas en Nueva York, en el centro del poder, pero cuando los pueblos originarios se plantan ante las topadoras que avanzan desmontando todo, no aparecen las cámaras. Ariel, ¿te puedo pedir un aplauso? Sí, excelente, es cierto. Eso es un error nuestro también. Mira, yo busqué... ¿Qué pasa? Vos sos el interesante, digamos, porque tuviste mucha prensa. Entonces, si uno arma un programa de radio, yo soy un muy mal conductor y peor entrevistador. Entonces lo que uno busca es tener buenos entrevistados, porque si sumás al mal entrevistador, le sumamos el mal entrevistado, haces un programa desastroso. Entonces vos compensás de alguna manera, tu figura compensa mi falta de habilidad para hacer esto. Sin embargo, es cierto lo que decís, porque podría haber salido alguna persona de tu equipo, por ejemplo, no del tu equipo, sino del equipo de donde vos formás parte. Pero lo interesante lo relevante es tener tu foto en la nota que vamos a subir y tu voz, porque estuviste ahí y participaste. Así funciona un poco el periodismo. También hubiese sido interesante sacar a una persona, en este programa, invitar a una persona de los pueblos originarios. O sea, que nos cuente cuál es su relación con la tierra. Esto lo prometo que lo vamos a hacer. ¿Cuál es su relación de la tierra? ¿Cómo ven? ¿Cuál es su mirada, digamos, del medio ambiente? Es cierto lo que vos decís.
el tratamiento fue sesgado, fue muy, muy sesgado. Es cierto, le recojo el guante, es verdad. ¿Cómo vos ves que la gente común, qué es lo que puede? Porque vos decías, en otra entrevista decías que la gente se puede informar. Informarse, ¿qué puede cambiar? Que la gente se informe, que el consumidor se informe. ¿Qué puede cambiar? Informarse es el primer paso para empoderarse y volcarse a la acción directa, que tiene que ver con la militancia en espacios ambientales, por ejemplo. Muchas veces, con esto que te decía anteriormente sobre el discurso hegemónico que tiene el ambientalismo, esto de, bueno, reciclar en tu casa, separar residuos y hacerte vegano es muy bueno que se promueva, pero a gran escala tenemos que presionar a nuestros gobernantes. Y en ese sentido, si no tenemos la información necesaria para poder, digamos, dotar de sustancia nuestra línea de denuncia, vamos a estar en problemas. Y yo te lo digo como joven porque no tengo la responsabilidad de saber, por ejemplo, cómo hay que transicionar industrialmente una matriz energética 100% renovable a 2050 o a 2030, pero sé que ese tiene que ser mi pedido a los profesionales. Y además también es impresionante cómo pueden escuchar los políticos en general, cómo abren las puertas de sus despachos a jóvenes, pero no a científicos. Sí. Es cierto. ¿Por qué crees que pasa? Y también hay un tema con la infantilización que sufrimos en cada una de nuestras luchas. Muchas veces, al ser joven, ¿viste? Ven un pibe de 19 años que recién se está metiendo en esto, que recién empezó a estudiar, y dicen, bueno, no es inofensivo para mi campaña electoral. Le abro la puerta a que charle y además me saco una foto, obtengo un rédito político. Entonces, bueno, nosotros tenemos en cuenta que se nos abren las puertas por esa infantilización previa, lo cual de alguna manera nos beneficia en ese sentido, pero después cuando nos conocen y les generamos el impacto que produce nuestra línea crítica, bueno, ahí tenemos otra discusión, ¿no? Tenemos otro piso de discusión. Pero bueno, parece que hay que adoptar científicos, los jóvenes tenemos que adoptar científicos para que empiecen a escucharnos y llevarlos a estas reuniones, ¿no? Vos sabés que se me ocurre, y le pido a la audiencia, al oyente, que en este momento preste mucha atención, porque quiero hacer una pregunta a Bruno que tiene que ver con todos nosotros. Que por favor preste atención, que en un momento, porque uno entra en la dinámica de la escucha y es como termina haciendo ruido de fondo, pero ¿qué tan grave es realmente el problema? ¿Qué tan grave es lo que está pasando? Es catastrófico. En Argentina actualmente tenemos un montón de problemáticas. Mencionábamos anteriormente lo de la ley de bosques, pero actualmente tenemos pibes y pibas que tienen plomo en sangre. Estamos sufriendo de una industria de agroquímicos que tiene total impunidad por no tener Argentina legislación para frenar estas industrias. Estamos hablando de una crecida en los vectores de enfermedades infecciosas por el calentamiento global. Estamos hablando de un tema de salud pública y no tenemos Ministerio de Salud. En 11 años van a haber zonas de Argentina que estén literalmente condenadas a estar por el agua y van a ser los sectores más pobres los que sufran. Estamos hablando de una crisis humanitaria. La crisis climática es una crisis humanitaria. O sea, este tema de sobran 20 millones. Claro. Porque parece que los pobres siempre son los más perjudicados y, bueno, son los más perjudicados. Listo. En la teoría del descarte, lamentablemente, también se descartan a los pobres. ¿Cuáles son las próximas? No, te quiero preguntar. El 27 de septiembre pasado hicieron una... Contame qué pasó el 27, lo vas a contar mejor que yo. Yo justo el 27 estaba teniendo unas reuniones en Nueva York, pero los pibes y las pibas de Jóvenes por el Clima, la organización, mis compañeros de la organización, organizaron tremenda movilización en Capital, pero se dio en distintos puntos del país, hubieron un montón de provincias que adhirieron, estamos en todas las provincias de Jóvenes por el Clima. Y ¿En Misiones también? Sí, sí, después paso la cuenta de jóvenes ahí. Dale.
Más de 10.000 personas se terminaron movilizando frente a las puertas del Congreso este 27 de septiembre, y además lo más loco es que la política tradicional adoptó el tema como un asunto prioritario de discusión. Y ese es un objetivo que teníamos seteado desde que nos iniciamos en Jóvenes por el Clima, que todos, independientemente del signo partidario, todos empiecen a discutir de esto. Voy a hacer futurología y te voy a hacer una pregunta para que me digas lo que vos sentís en esta pregunta. Nosotros arrancamos el programa con una pregunta final, la editorial, con una pregunta final que es los millennials, digamos, los centennials, me corregía Aníbal, esta va a ser la primer crisis que van a vivir, no solamente económica en el país, sino medioambiental a nivel global. ¿Vos crees que puede ser la última que tengan que vivir? No, porque la vamos a ganar y se van a avecinar otras. En ese sentido soy optimista. Bien. ¿Vos crees que entonces va a haber nuevas crisis? Va a haber nuevas crisis, pero esta actualmente es la crisis más importante del momento. ¿Es una crisis que pone en jaque a la humanidad? Sí. ¿Nuestra existencia? Sí, también creo que tiene que ver muchísimo con cómo pone en jaque al sistema bajo el cual se maneja nuestra humanidad. Este sistema de producción y de consumo que ya no va más. El sistema lineal de producción y consumo. Totalmente. Sí. ¿Vos creés que la solución es la economía circular? Yo creo que es parte de la solución trabajar en la economía circular, obviamente teniendo en cuenta cada contexto regional. Bueno, Bruno, muchísimas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias por la invitación. Muy interesante. Esperamos que podamos poder entrevistar a alguno de tu equipo que vos consideres. El sábado que viene no, pero el otro nos gustaría poder conversar con alguna otra persona de tu equipo, porque queremos tener esta voz en el programa. Se escucha poco, desde la forma en que ustedes lo cuentan, con la pasión que le ponen, y te comprometemos para eso. ¿Puede ser? Dale, perfecto. Bueno, Bruno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que tengas buen día.